gracias a todos los visitantes a nuestra querida universidad. Pues una vez más, bienvenidos, esta es su casa. Y a los estudiantes que nos acompañan, pues la posibilidad de ver el tema de la ingeniería desde otra perspectiva. A diferencia de todos los demás, pues yo voy a devolver un poco en el tiempo. ¿En qué sentido? La manera de exposición. Yo sí no traje muñequitos, no, nada. Vamos a intentarlo hacerlo desde las perspectivas del siglo pasado, para tratar de entender de qué es lo que intento comunicarles a ustedes. Sin pretender ser un orwelliano, por aquello de George Orwell, autor del Gran Hermano, el mundo libre de la red se ha convertido con los años en una jungla de muchos intereses, algunos de los cuales son metástasis de las viejas prácticas del poder y del control. La web 2.0 hizo una diferencia demasiado evidente, además de libre. Los participantes se dedicaron a usar y a sentir los medios de comunicación a su arbitrio. Realmente descubrieron que el poder de los medios es solo una vanidad. Y se volvió realidad aquella frase: mami, estoy triunfando, salgo en televisión. Aquí la frase se modifica por salgo en YouTube o en Vimeo, y así con todo. Cualquiera puede hacer lo que quiera en la red, según los usuarios, sin que nadie les ponga un control. Como siempre, no leyeron la letra menor. Además, se les dio la oportunidad al chisme, al voyerismo y otras malas costumbres a través de las redes sociales, con ese encanto morboso de lo prohibido, promocionado en parte por esos soñados reencuentros con los amigos del colegio o la universidad. Poco con los colegas de otros trabajos. Casi nadie quiere recordar malos momentos. Eso también nos deja sin memoria. De la 2.0 se vive un ambiente de libertad, de aire fresco, de ventanas y puertas abiertas, en donde todo es posible porque reflejan nuestras culturas y sus realidades humanas. Todo su apogeo en esta primera parte del siglo XXI, aún a pesar del esfuerzo de la globalización cultural. Pero se olvidó un pequeño asunto: la sociedad. Sin importar lugar, tiempo o espacio, por su naturaleza genera controles concertados o impuestos. Algunos podrían relacionar esto con la misma evolución del planeta y de las leyes naturales que controlan a los seres vivos que en él habitamos. Se privilegia o se descarta comportamientos sociales, culturales, como si fuesen selección natural, si se quiere interpretar desde la misma biología en todas sus posibilidades, que corresponde al proceso cambiante de la vida que crece en el caos. A este respecto, como lo expone Brice Pitt en su viejo texto Las 7 leyes del caos, la ciencia del caos se centra en los modelos ocultos, en los matices, en la sensibilidad de las cosas y en las reglas sobre cómo lo impredecible conduce a lo nuevo. Cuando tratamos de detener el desarrollo natural de la vida y el caos en el que existen, se generan deformaciones abruptas que llevan a la violencia de diferentes formas. La vida expresada en la naturaleza reacciona, de igual manera los seres humanos lo hacemos, formamos parte de la natura. En este tiempo digital, la violencia inteligente de los hackers quizás nos invitan a vivir una guerra al mejor estilo de las jacas, danza de guerra tribal maorí, que ahora es representada al inicio de cada partido por los All Blacks, el equipo nacional de rugby de Nueva Zelanda. Sus masculinas voces guerreras dicen: All Blacks, déjame ser uno con la tierra. Esta es mi tierra que vibra, es mi hora, mi momento. Estos nos definen como los All Blacks. Es mi hora, mi momento, nuestro dominio, nuestra supremacía triunfará y llegará a lo más alto. Por ahora su rival, que es el establecimiento, los observarán ya casi sin temor, pues al igual que todo lo que toca el mundo digital es reproducible, descifrable, alterable o simplemente baje el taco de la luz. Aún así, el trasfondo de todo es un tema ético. Por principio general, contemplado en las diversas normatividades nacionales e internacionales,
Se definen los derechos de autor como parte del reconocimiento moral y económico de la labor de un creador, sin distinguir entre el más encumbrado científico al más sencillo trabajador que logra hacer un nuevo desarrollo en su actividad para el beneficio general. Este reconocimiento se traduce en nuevas oportunidades económicas para seguir investigando y creando otras alternativas derivadas de las ya existentes o realmente de otras nuevas. Ahora bien, recordando la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol y Dios hace que la historia se repita. En esencia, un creador investigador es un excelente observador que descifra lo que estudia y que siempre ha estado en el planeta. Por lo menos yo reconozco que han traído piedras lunares, que han caído una gran cantidad de asteroides, pero la verdad, no he visto el primer extraterrestre que haya estado fuera de la pantalla del cine o de la televisión, trayéndonos ingeniería o algún otro conocimiento. De eso, nada. Cada respuesta, desde la ciencia, la técnica, las artes, la academia, que se brinda a un problema, debe, en lo ético, ser reconocida y no menoscabada a través de delitos como el robo o el plagio. Retomando el libro ya mencionado y reuniendo temas del Antiguo y Nuevo Testamento, se puede determinar como robar la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño, generado desde la codicia y el egoísmo. En ese sentido, el séptimo mandamiento de la ley de Dios nos manda a respetar los bienes ajenos y pagar las deudas. Hacer práctica real de este llamado de atención en la cotidianidad humana es bastante complejo y generalmente se busca justificar el no cumplirla desde muchas razones. Un poco quizás buscando alguna reivindicación frente al saqueo y a las injusticias de todo orden que se han vivido diversos grupos sociales, desde la destrucción y sumisión cultural, social y económica, por solo mencionar algunas lamentables situaciones que aún persisten. Esta realidad ha marcado en buena parte del subconsciente colectivo humano un sentir que me deben y que me pago de alguna manera, situación que se hace realidad en todos los contextos en los que desarrollamos nuestras vidas y de manera especial en aquellos continentes saqueados, atropellados y culturalmente destruidos. En nuestro caso, decían los abuelos, las malas costumbres llegaron por el océano. Ya deberíamos de haber superado el tema, pero en el caso de los derechos de autor, las cifras de piratería intelectual es muy grande. Y no solo se refiere a trabajos estrictamente académicos o intelectuales. En el campo de la industria de artefactos hay todo un imperio de falsificadores y de plagio descomunal. Para muchos latinoamericanos, la piratería no se considera un delito. Es una herramienta más del rebusque diario, sin importar las mafias que puedan estar detrás de esto. Pero no solo es la compra en la calle. Copiar un sistema operativo o una gran variedad de software privativo comienza en casa. Cuando generamos copias de la música, de un juego o de un programa que va a las manos de los amigos y parientes y de ahí al infinito. Es más, generalmente tampoco se tiene la percepción que se está pagando los programas instalados al adquirir una computadora nueva simplemente porque llega con el equipo. Pareciera que es absolutamente indiferente. Solo se espera que funcione y que lo haga bien. Quemar películas, música, textos, libros, imágenes o bajarlas para dejarlas en el disco duro o memorias no se considera un delito para muchas personas. Sienten que están como en una gran vitrina en donde es posible llevarse las cosas sin que nadie le llame la atención o por lo menos le increpe de alguna manera. El mundo simplemente está a la distancia de un clic y lo puedo llevar a casa sin problema alguno. A nadie le da cargos de conciencia por hacer esto. Además de los factores culturales ya mencionados, esta situación se ha sostenido e incrementado por dos corrientes que proceden del mismo centro: los costos de software y el desconocimiento mismo del software libre. La primera corriente fue el negocio. Finalmente, el hardware terminó en las manos de los mismos fabricantes de electrodomésticos,
Sony, Samsung, LG, Philips, por mencionar algunos. Y claro, también están los exclusivos como Macintosh, hito en el ambiente tecnológico. Basta revisar la historia del gigante azul IBM y su realidad frente al actual mercado del PC, de los notebooks o de las tablets. Para todos hay ventanas, Windows, inclusive para teléfonos celulares, término que irá pasando a la historia más pronto de lo que suponemos. Desde hace algunas décadas el negocio de la tecnología digital cambió muchas percepciones de lo que consideramos es el mundo y la sociedad. Su presencia lo impregna todo. Tener electrodomésticos en casa es parte de la evolución de la vida urbana cada vez más cómoda y placentera, eso dicen. Ese mismo principio se vive hoy en la computación, que gracias a la digitalización de todo lo que usamos, nos permite tener acceso permanente de manera fácil, divertida y muy atractiva y satisfacer nuestras inquietudes, cualquiera que ellas sean. Aún se sigue consultando el horóscopo, ahora de manera digital. Esta tecnología digital nos cambió la vida sin saber en qué momento. Ahora todo es fácil, inmediato, hecho al gusto personal. Así el esfuerzo desaparece de todas las instancias de nuestras vidas domésticas y laborales. Eso mismo se proyecta en el mundo de la web y toda la parafernalia electrónica que la sostiene. Los investigadores y fabricantes buscan equipos súper sencillos de manejar, muy interactivos y prácticos. Por principio no es reprochable, pero las consecuencias ya se dejan sentir. No hay que hacer esfuerzo, la máquina lo hace por nosotros. ¿Cómo? ¿Para qué pensar? Bien lo planteaba el profesor Jorge Yarse en un pequeño escrito en el que hacía referencia a López Quintás, que habla del analfabetismo del segundo grado. Dice Yarse, la disciplina mental de aplicarse a razonar sobre algo, de tratar de indagar por los significados, el ofrecer argumentaciones lógicas ante un problema, se convierte para ellos, los estudiantes, en una pesadilla. Y el escape natural es el facilismo de buscar todas las respuestas en Internet. Están convirtiendo el conocimiento en una recopilación de información y no saben discernir, ejercitarse en una disciplina mental. Eso resulta complejo y aburrido. Y es aquí donde aparece la segunda vertiente del poder económico de la tecnología frente a la competencia. Como todo en la vida, siempre hay como mínimo dos facetas de una misma cosa. El software libre es la otra faceta, que es una acción voluntaria de compartir, de favorecer desarrollos y estudios, permitir pensar, crear, usar de forma inteligente. Si nos damos cuenta, ese es en buena parte el pensamiento que soporta la Web 2.0. Esa filosofía no necesariamente se intronizó en los usuarios. En muchos casos, son simplemente personas divertidas que gozan de hacer piezas multimediales con infinidad de contenidos, que bajan de infinidad de sitios, argumentan que ahora todos participamos, pero existe un pecado original. No reconocemos los derechos de autor de la gran variedad de materiales que circulan en la red. Si habláramos desde el vocabulario mediático, son puros refritos. Pareciera que se unen varios factores para hacer difícil la tarea de pensar, crear, compartir y respetar lo que hay allí y que es para todos, creando la posibilidad de una sociedad participativa y democrática. La realidad no es así. Tuvimos momentos estelares de hacer de la red un lugar para todos, sin distinciones, deliberante, facilitadora y auspiciadora, que cambió el sistema de las comunicaciones y de los medios, convirtiéndose en escenario de lo mejor de las personas y de lo peor de ellas. Se quiera o no reconocer, en la inmensidad de los bytes que viven en la web está plasmada nuestra realidad exterior e interior, como en la película de Sergio Leone, el bueno, el malo y el feo. Habitan los tres en ella, reflejando lo que somos. Con el anuncio de las leyes SOPA y CISPA en Estados Unidos, otras similares en Europa y en nuestro país, la ley Lleras, nos hace mirar hacia atrás para observar que el jardín del Edén de bytes se va transformando en un lugar difícil, complejo, lleno de sombras, donde es posible que termine en la cárcel o pagando una cuantiosa multa.
solo por seguir haciendo lo que siempre nos ha parecido tan insignificante, usar lo que hay sin pedir permiso, y en muchos casos para ganarnos unos billetes extras o para sobremorir en la informalidad. Es hora de revisar desde cada uno de nuestros hábitos y la forma de considerar la web. Aquí sí que es válido aquello que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y todo apunta a que esa inmensa libertad que disfrutamos se volvió libertinaje, dando paso nuevamente a los poderosos de siempre para hacer lo que ellos consideran lo más conveniente y necesario: cerrar la puerta y correr la cortina en la ventana. Vuelve entonces la presencia del gran hermano que todo lo sabe, todo lo cuida y todo lo determina. Aún así, quedan algunas posibilidades de dejar la manzana en el árbol del paraíso en su lugar. El uso masivo de software libre y de sitios de igual orientación. Trabajar de verdad y ser más correctos en nuestros actos como usuarios en ambientes colaborativos permitirá seguir gozando de uno de los inventos más interesantes que hemos desarrollado en los últimos 50 años. Así callaremos voces tan disonantes como la del congresista republicano Mike Rogers, que preside el Comité de la Inteligencia de la Cámara Baja cuando se refiere a la ley CISPA. Comillas: considero que la ley es el último bastión de las cosas que debemos hacer para proteger este país. La medida es necesaria para enfrentar los ataques cibernéticos de Rusia y en especial de China, cuyo gobierno está robando el valor y la prosperidad de Estados Unidos. Cierro comillas. Esperemos que sea la jaca del gran hermano, que ahora está construyendo 2 centros de interceptación global de todo lo que se mueve en el planeta de los bagres. Las chuzadas a los teléfonos es nada frente a esta estrategia global. Pensándolo mejor, la manzana se desprendió de la red y nos están echando del paraíso de los bagres. El gran hermano ya ha puesto la taranquera y sigue repitiendo su frase: todos los animales son iguales. Algunos animales son más iguales que otros. Y claro, los 4 ministerios hacen su trabajo a cabalidad. Minimo se ocupa de administrar los castigos y la tortura. Minipax se encarga de asuntos relacionados con la guerra y se esfuerza para lograr que la contienda sea permanente. Si hay guerra con otros países, el país está en paz consigo mismo. Minindancia, encargado de conseguir que la gente viva siempre al borde de la subsistencia mediante un duro racionamiento. Miniver se dedica a manipular o destruir los documentos históricos de todo tipo para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia mantenida por el Estado del Gran Hermano. Esto lamentablemente comienza a suceder en el mundo verde de los bagres, pero la inteligencia humana puede más que su propia mezquindad, egoísmo y egocentrismo. Muchas gracias.